Vamos a ver, el ser humano en su interior, si fuera más consciente de su auténtica naturaleza, de su esencia, se daría cuenta que la felicidad es intrínseca. Es decir, cuando una persona toca su núcleo, se da cuenta de que ese núcleo es la fuente de la sabiduría, la fuente de la verdad, de la bondad, de la unidad y la belleza. Lo que pasa es que el conocimiento que tenemos de nosotros mismos es tan pobre que a mí me recuerda a esas piedras que se llaman geodas, que por fuera son muy feas, no jamás llamarían la atención. Cuando se penetra en su interior tiene una estructura cristalina impactante. Nuestro gran fallo es que no nos conocemos, es decir, nos vemos, pero nuestra mirada no tiene alcance y profundidad, entonces no nos descubrimos. Si nos descubriéramos, nos daríamos cuenta de que, claro, que alguien que tiene esa estructura tan especial a la fuerza de ser feliz. Entonces yo resumiría esto diciendo que somos felices pero no lo sabemos. Las agallas, la valentía me parece un elemento indispensable. El propio Winston Churchill, que decía que la valentía es la virtud más importante porque de ellas deriva el resto. La valentía no es una emoción, la valentía es una decisión. Yo puedo tener muchísimo miedo como emoción y sin embargo decidir ser valiente. O puedo tener mucho miedo y decidir ser cobarde. Por tanto, al ser una decisión, al ser una actitud ante la vida, pues esto tiene una enorme resonancia con lo que es la libertad de la persona. Es decir, cómo yo quiero ser en este momento. ¿Tengo miedo? Naturalmente que sí. ¿Qué decido hacer? Decido que mi emoción de miedo me pare a la hora de defender aquello que es valioso, que me pare a la hora de buscar nuevas oportunidades en la vida. El problema fundamental de las emociones tóxicas no es ya que generen estos sentimientos incómodos a nivel consciente, es lo que se ha demostrado que son capaces de hacer a nivel corporal. A nivel cerebral, los estados tóxicos, es decir, cuando esa emoción, la desesperanza, la sensación de impotencia, la culpa, la vergüenza, se extienden ampliamente en el tiempo, se sabe que matan neuronas cerebrales. Una emoción es un cambio corporal, y ese cambio corporal implica cambios en los neurotransmisores, es decir, las hormonas intracerebrales, cambios en la química de la sangre, y hay cambios en estos neurotransmisores, hay cambios en la química de la sangre que son muy, muy dañinos para las neuronas, sobre todo para las neuronas de la región del hipocampo relacionadas con la memoria y el aprendizaje. En segundo lugar, hay estructuras tremendamente sensibles a las emociones tóxicas, tremendamente sensibles, como todo el sistema de defensa. Contra bacterias, contra virus y tumores, el sistema inmunológico de una excepcional complejidad, casi tan complejo como el sistema nervioso central, y que tiene receptores en su membrana, es decir, puertas de entrada en el interior de esas células. Algunas de las moléculas que se liberan en la sangre cuando tenemos estos estados emocionales tóxicos, producen cambios muy negativos y llegan a inhibir el funcionamiento de estas células. Por eso, por ejemplo, una persona que está luchando contra un tumor, lo peor que puede pasar es que esa persona caiga en la desesperanza. El tema de las emociones tóxicas no debemos tomárnoslo de una forma ligera. Es decir, una cosa es tener momentos de desesperanza, momentos de impotencia, momentos de tristeza, momentos de culpa, de vergüenza. Yo creo que es muy consustancial con el ser humano. Y otra cosa es vivir ahí. Vivir en la desesperanza, vivir en la culpa, vivir en la ira, vivir en el resentimiento. Esto es muy, muy, muy nocivo. Este conocimiento de dónde se origina el miedo, en qué centros cerebrales, por qué se origina, da mucha luz a la hora de saber cómo se gestiona. ¿Cómo vas a poder gestionar algo que no entiendes ni siquiera cómo funciona? Si tú lo conoces, puedes comprender y entonces puedes gestionarlo y puedes superarte. Ese es el objetivo. Por eso, para mí, la ciencia siempre tendrá en mi vida un papel absolutamente esencial. Hoy se sabe que hay niños que nacen ya con una predisposición clara a ser más optimistas en la vida, y hay niños que nacen con una predisposición clara a ser más pesimistas en la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que venimos determinados por naturaleza? En absoluto. Quiere decir que venimos por naturaleza con una inclinación, con una tendencia a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Se sabe cuando una persona está ilusionada, cuando una persona conoce estos procesos, cuando una persona está verdaderamente comprometida con entrenarse, le puede dar la vuelta a su personalidad como un calcetín. Es decir, una persona que nació con una tendencia a ver la parte oscura, negativa de la vida, empieza a ver el lado positivo. Claro, ver el lado positivo no quiere decir no ver la dificultad, quiere decir fijarse más en la oportunidad. Mientras que personas que nacen con la tendencia a ver el lado positivo, si se duermen en los laureles, si piensan que como ya han nacido con eso, pues está todo hecho, pueden ir perdiendo
esa capacidad de ver el lado positivo, contaminándose a veces por la toxicidad que hay en el entorno, porque muchas veces, sobre todo en situaciones complicadas como la actual, donde la mayor parte de las conversaciones lamentablemente son de tono negativo, que es el tipo de contrario que tendríamos que tener, se van contaminando si no hacen un trabajo, porque se fían demasiado con lo que nacieron. Entonces, al final, es verdad que hay personas que nacen con una lotería, les ha tocado la lotería, han nacido con una capacidad, sobre todo, de ver el lado luminoso de la vida, y hay otros que han nacido con un desafío. Pero esto es como todo en la vida. Unos nacemos con unas cosas, otros nacemos con otras, y al final depende mucho no solo de ese temperamento con el que has nacido, sino de cómo tú, utilizando tu inteligencia y utilizando la fuerza de tu voluntad libre, vas moldeándote a ti mismo. Tenemos una inclinación, en general, a fijarnos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos, en lo que no hemos alcanzado que en todo lo que hemos conseguido, en lo que está mal de la vida y no todas las cosas que están bien. Damos por supuesto tantas cosas y solo nos damos cuenta de su valor cuando lo perdemos. Una cosa es ser conscientes de que los límites que nos ponemos muchas veces son límites absolutamente falsos, que nos limitan, que nos encogen, que nos empequeñecen. Y otra cosa es no ser conscientes de que como seres biológicos somos vulnerables, envejecemos, enfermamos, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos cosas que no llegamos, y congraciarnos, aceptar esa realidad es fundamental. Muchas veces el grado de aceptación que tenemos con nosotros mismos es muy pequeño. Nos apoyamos muy poco en los fracasos, toleramos muy mal nuestras imperfecciones. Uno no se supera si se está constantemente criticando o criticando a los demás. No hay más que ver qué cantidad de gente o qué cantidad de personas nos quejamos y qué pocas personas están haciendo propuestas de mejora. Vamos a ver, la queja, si no va seguida de una propuesta de mejora, no sirve para nada. Pero es más fácil criticar que construir. Salvo que haya nacido uno con esa predisposición para ver el lado positivo, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo diario para enfocar su atención en aquellas cosas de la vida que sí están bien, en aquellas cosas de la vida que sí pueden mejorarse. Encuentra tu oportunidad. Tengamos en cuenta que la tendencia habitual ante la dificultad es muchas veces sentirnos tremendamente limitados, caer en la frustración, en la sensación de impotencia y de desesperanza. Esto es lo que se llama un sistema de default, es un sistema en el que normalmente caemos. Y hace falta un entrenamiento, hace falta un mapa para saber cómo podemos activar otro sistema que tiene una conexión obviamente con los procesos mentales y cerebrales y que nos permite ver lo que normalmente está velado. Por eso es tan importante entrenar la mirada, porque si no aprendemos a mirar cualquier situación de una forma diferente, no podremos encontrar cosas nuevas. Y muchas veces yo sé lo desafiante que puede ser mirar una situación, muy dura, con ojos diferentes. Pero es que no tenemos más remedio, porque el dolor de la dificultad ya lo tenemos, el sufrimiento de la dificultad ya lo tenemos, pues vamos a esforzarnos en encontrar algo más que eso, en ir más allá del dolor, ir más allá del sufrimiento y encontrar la oportunidad. La oportunidad es aquello que tú entiendes que puede llevar tu vida al siguiente nivel, tu vida o la vida de otras personas. Puede ser una oportunidad a la hora de mejorar una salud que te parece que está ya de alguna manera tan dañada que no puedes hacer nada. Puede ser una oportunidad para mejorar tu economía de una manera que te permita tener una libertad, una independencia financiera que ahora no tienes. O puede ser la oportunidad de reparar una relación que desde hace mucho tiempo está rota, pero que para ti sería importante que esa relación se recuperara. Entonces la oportunidad, obviamente, es aquello que se convierte para nosotros en un trampolín para ir al siguiente nivel. Lógicamente, depende de cada persona dónde quiere aplicar esa oportunidad. Lo que pasa es que para poder aprovechar una oportunidad primero hay que verla, y no se ven las oportunidades si no hemos entrenado la mirada. Cuanto más nos dejamos guiar por el amor incondicional, menos miedo tenemos, y cuanto menos amor hay en nuestro corazón, más miedo tenemos. Entonces, el miedo solo tiene existencia cuando nos alejamos del amor. Por eso,
Hay un miedo natural, pero la mayor parte de los miedos son creaciones mentales. Es el miedo a no dar la talla, el miedo a que no me incluyan los demás, el miedo a que me enjuicien, el miedo a qué pasará si fracaso. Entonces, este miedo mental es un miedo muy, muy dañino porque se ha metido en el cuerpo. Y entonces, cuando el miedo se mete en el cuerpo, los médicos sabemos lo que puede hacer dentro del cuerpo. Y hace muchísimo daño en el cuerpo porque da lugar a la liberación de hormonas que son bastante dañinas, liberadas de esta manera, da lugar a procesos inflamatorios, etcétera, etcétera, que desde luego no favorecen en nada la salud y desde luego para nada el bienestar. Esa idea muy cartesiana de que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro es absolutamente obsoleta. Es decir, los procesos mentales afectan a los procesos corporales y efectivamente en algunas enfermedades que tienen una expresión física, naturalmente que se ve que detrás, escondida, hay una alteración en el funcionamiento correcto de la mente y que eso causa pues un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, cuya expresión, repito, es física, pero cuyo origen, cuya verdadera naturaleza es mucho más sutil. No se puede ver como se puede ver la dolencia física, sino que es algo que está oculto y, sin embargo, sí aflora en forma de una enfermedad física. Yo creo que los seres humanos, nosotros los seres humanos, no tenemos que tener miedo a la incertidumbre, sino al desamor. El verdadero problema no es nunca la incertidumbre, es el desamor. Vamos a ver, de los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho, que es la puerta al inconsciente, está increíblemente bien especializado para lidiar, para manejarse en medio de la incertidumbre. No es un problema de capacidad, es un problema de lectura. Nosotros hemos aprendido a leer la incertidumbre automáticamente como algo necesariamente arriesgado, necesariamente peligroso y que con muchísima frecuencia va a salir mal. Y esto es debido a que vivimos atrapados en una cuadrícula mental donde todo lo queremos controlar, todo lo queremos dominar, todo lo queremos acotar. Y la vida no se deja ni dominar, ni se deja acotar, ni se deja encorsetar. Y esto nos pone de los nervios. Entonces, la realidad es que en toda incertidumbre, claro que hay desafíos. ¿Cómo no los va a haber? Claro que hay dificultades, naturalmente. Por supuesto que nos caemos. Lo que no podemos es contar solo la mitad de la historia. Solo podemos contar el riesgo, solo podemos contar las caídas, solo podemos contar los peligros. Vamos a contar la verdad entera. Y la verdad entera incluye, también hay enormes oportunidades. ¿Qué ocurre? Que al final somos reos, esclavos de nuestras propias interpretaciones. Si yo interpreto la incertidumbre como un peligro, yo me bloquearé frente a la incertidumbre. Si yo interpreto la incertidumbre como una oportunidad, yo exploraré. Y explorando, iré descubriendo, iré aprendiendo, iré mejorando y al final encontraré todas esas oportunidades que solo se encuentran cuando uno sale de su cuadrícula mental, de su área de confort. Los beneficios del yoga. Bueno, primero tenemos que entender una cosa, que es el error en el que hemos vivido, no digo a lo largo de años, sino a lo largo de siglos, separando el cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, parece que el cuerpo iba por un sitio, la mente por otro y el espíritu por otro. Hoy sabemos perfectamente, en base a la investigación, que la dimensión física, la dimensión mental y la anímica están absolutamente interconectadas. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está haciendo, digamos, un ejercicio de yoga, aparentemente de cara a los sentidos físicos, lo único que está haciendo es un movimiento corporal. De acuerdo a la introspección, es decir, a esos sentidos, lo que se llama la interocepción, esos sentidos que están captando lo que ocurre en el cuerpo, está habiendo una dinámica que no es captada por los sentidos externos. Pero es que además está habiendo cambios a nivel mental. Por ejemplo, en el caso del yoga, se han hecho estudios con electroencefalografía mientras se practicaba el yoga, y una de las cosas más bonitas que se ha visto es cómo los dos hemisferios del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, uno más racional, otro más imaginativo, más asociativo, empezaban a comunicarse de otra manera. Entonces, lo que no podemos negar es que hay algo más allá de lo que captan los sentidos, y luego hay algo que durante muchos años no se le dio importancia, que es el qualia. Qualia es la experiencia
en primera persona íntima que estás teniendo. La ciencia a veces, de tan objetiva que quiere ser, pierde la belleza de la experiencia. Por ejemplo, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de capacidades mentales, una mejora muy significativa. Good luck, you're my sandalwood. I never give you up. You're more on fire, hot sun. You're my desire. You're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never... You're my dandelion, good luck. You're my sandalwood. I never give you up. You're more on fire, hot sun. You're my desire. You're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never...
cómo el cerebro procesa los datos en la toma de decisiones y en el análisis de situaciones. A nivel electroencefalográfico se ha visto cómo hay una unificación de los dos hemisferios de tal manera que colaboran más, con lo cual la persona es más capaz. También se ha visto cómo neutraliza una red que se llama la red neuronal por defecto, que está asociada a la infelicidad humana. Desde el punto de vista biológico, lo que se ha observado, por ejemplo, es una mejora muy llamativa del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender frente a las bacterias, virus y tumores. Una mejora, por ejemplo, del cuadro del síndrome inflamatorio crónico, que es una auténtica epidemia que va desgastando el cuerpo, mejora de cuadros prediabéticos, mejora de hipertensión arterial, mejora de cardiopatías, unido a otras prácticas como un cuidado de la alimentación. Se ha visto incluso que reduce el tamaño de las placas en las arterias coronarias, cosa que no se pensaba que fuera posible. Y desde el punto de vista de las relaciones, lo que está claro es que la meditación, al inducir un estado de quietud interior, hace más fácil la escucha, hace más fácil la cercanía. De hecho, una de las prácticas más poderosas, a mí personalmente la que más me gusta en el mundo de la meditación, que es Metta Loving Kindness Meditation, es una meditación que indudablemente no solo te acerca a la persona que tienes cercana, te acerca incluso a la persona que está alejada. ¿Cómo sucede? Bueno, cosas que todavía tenemos por ver. Lo que no cabe duda es que bien hecho, si tú lo haces bien, no cabe duda que mejora cualquier dimensión del ser humano, porque todas están conectadas. Lánzate con lo que tengas. Lo primero que todos tenemos que hacer es estar abiertos al cambio y a la evolución. Y en este caso, fijaros que ya no es ni siquiera evolución, es revolución. Estar abiertos no es fácil. Esto es una cosa importantísima. Intentar al menos verlo como una oportunidad que no la podemos dejar pasar. Muchas veces, cuando nos resistimos a algo porque sentimos inquietud, porque sentimos miedo, porque tenemos duda, empezamos a darle vueltas deseando estar mentalmente perfectamente preparados. Y cuando yo mentalmente esté perfectamente preparado, entonces me lanzaré. Sabéis que eso no funciona. Sabéis que tenemos que lanzarnos donde estemos y con lo que tengamos. Y cuando hagamos eso, curiosamente, sorprendentemente, empezarán a activarse, a emerger una serie de recursos. Hay dos cosas que el ser humano necesita casi por encima de cualquier otra cosa. La primera, sentirse realmente querido. Y la segunda, sentirse capaz para poderse manejar en la vida, tener autonomía, tener la confianza de que puede encontrar su camino, que puede encontrar recursos, que tiene creatividad, que posee un espíritu emprendedor y que si los pone en juego, naturalmente que conseguirá resultados extraordinarios. A propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que una persona se compromete de verdad, la providencia también lo hace. Toda clase de cosas comienzan a suceder. Cosas que no habrían sucedido sin su previo compromiso. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión, ofreciéndole encuentros insospechados, recursos inesperados y ayuda material que nadie pudiera haber imaginado que pudieran suceder. Si crees que puedes o sabes que puedes, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia.